Dice la palabra, lo leo en la versión Biblia de las Américas, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. Pero me gustó esta versión, la traducción lenguaje actual. Aquí nos cambia la interpretación. En el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien lo que importa es hacer el bien, vivir en paz y con alegría. Y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios que estás en esta noche con nosotros, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Te damos gracias por este momento de intimidad contigo, Señor, en el cual tu presencia descendió una vez más y nos hizo sentirte, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar acá. Y esta noche te pido tu ayuda, Espíritu de Dios, que hables tú, Señor, y que lo que vaya yo a decir sea lo que tú pusiste en mi mente y en mi corazón para edificación de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hoy vamos a hablar un poco de el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios, hermanos? ¿Qué es el reino de Dios? Lo acabamos de leer. No es algo material, no es algo físico, es algo que se puede tocar. Entonces, ¿qué es? Según a nuestro parecer, ¿qué es el reino de Dios? Gloria. Gloria al Señor. Hermanos, ¿qué entendemos por el reino de Dios? Que su presencia manifestada en nuestra vida. Sí. ¿Sí? Dice que no es comida, bebida. Miren cómo es eso, porque ayer en la noche estaba hablándole al Señor y le decía, dame el tema. Y me puso comida. Ya sé por dónde irme. Y me llevó a este texto. Pero cuando lo empecé a leer, dije, no es comida, ¿verdad? Y como que, no es que escuché su voz y que me dijo no, pero como que me hubiera guiado los ojos a la palabra reino. ¿Cuánto queremos entrar al reino? Pero si no sabemos qué es el reino, ¿cómo vamos a entrar? Justicia. Justicia. Sí, porque aquí lo dice, ¿verdad? Sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué lo dice, hermano? Aquí no hay de buscarle mucha interpretación. Aquí la Biblia, miren, la misma Biblia se les pone. ¿Qué es justicia? ¿Qué entendemos? Es hacer lo justo. Según la Biblia, no la parte jurídica, sino según la Biblia, ¿qué es justicia? ¿Será que pueden ser los mandamientos? ¿Será que pueden ser las ordenanzas? ¿Será que pueden ser los valores que como cristianos debemos de tener? Como hijos de Dios, deberíamos de tener y manifestarse en nosotros esos valores, esos lineamientos que el Señor ha puesto en la Biblia para que nosotros los leamos y los hagamos propios. Justicia. Dice que son los principios y valores de Dios que se dejó establecido para los hijos de Dios, en los cuales debemos de caminar. Es como el camino que el Señor ya nos señaló. Entonces, ¿qué nos queda? Caminar por él. Son los principios y valores que Dios los dejó escritos en la Biblia para que todo aquel que se llame hijo de Dios camine sobre ellos y los cumpla. ¿Y qué es paz? No deberle nada a nadie, hermano. No. Según la Biblia, ¿qué es paz? Amén. Dice también el concepto que la paz de Dios se refiere a la tranquilidad que sentimos cuando estamos en su presencia. ¿Sintió la presencia del Señor? ¿Sentía paz o sentía tribulación?
Yo no sé cómo vino su corazón hoy. Dios sabe cómo vine hoy. Cómo mi corazón esta noche. Está triste. Pero le alabé, hermano. Saqué mi voz con ganas. ¿Por qué? Porque Él es digno de ser alabado. Porque Él es digno de ser adorado. Que la tristeza mengue y que el gozo, acabamos de leer, la paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios no se entiende, hermano. Allá en el libro de Números nos dice, y el Dios de paz, y la paz, y Él te dé paz, te conceda paz en la bendición sacerdotal. Y esa paz el Señor nos la quiere dar a todos, sin importar lo que estamos viviendo. Quiere tener la paz que necesitas para poder pasar lo que estás viviendo. Reciba la paz de Dios. Yo no sé qué estamos viendo cada uno, pero el Señor fue bien claro el domingo. Le dijo, vamos a entrar en un desierto. Nos va a meter en un desierto, pero en el desierto vamos a ver su gloria. Aleluya. Y no pasaron 24, 48 horas y ya estaba la primera mensaje. Mire, hermano, está pasando este. Mire, hermana, está pasando este. Mire. Y miren, por eso uno debe saber qué habla. Uno no debe hablar, por mi emoción. ¿Se acuerdan que les dije yo? No vamos a salir corriendo al banco. No vamos a salir corriendo a hablar al hermano, a esto y que el otro. Martes, como les de la mañana, un mensaje de mi casa, de casa de mis papás. Mira esto ya está pasando. Por la boca de nuestro hermano Carlos, hace un par de meses, el Señor me dijo, le he cerrado la boca a la que no. Le he cerrado la boca a la que no. Y el martes otra vez, le llamaba. Y Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué vas a hacer? Ayer le dijiste que íbamos a entrar en un desierto. Creo que ahorita el mío está empezando. Pero también dijiste que íbamos a ver tu gloria en medio del desierto. ¿Amén? Entonces, yo voy a ver tu gloria. Voy a ver tu gloria en lo que está pasando. Después le decía, aquel día me dijiste que le cerraste la boca al acreedor. Ahorita le permitiste que abriera su boca. Entonces, si permitiste que abriera su boca, quiere decir que esto va a terminar. No va a ser solo para molestar. Al otro día, miércoles, se caen unos hermanos y mira, hermano, está pasando esto. Y yo, gloria a Dios. ¿Sabe por qué gloria a Dios? No porque me alegre por lo que está pasando con los demás, sino porque nuevamente el Señor nos confirma que cuando Él habla acá, se cumple su palabra. Aunque muchas veces no queramos, se cumple su palabra. Y puede ser que alguien más esté pasando, ya ha empezado su proceso y que no lo quiere decir, pero igual está pasando el proceso. Amén. Pero la esperanza es que vamos a ver su gloria, que no nos vamos a quedar tirados en el desierto, sino que así como entramos, Él nos va a sacar. Él va a permitir que pasemos. Vamos a encontrar provisión en medio del desierto para que nadie se muera de sed ni nadie se muera de hambre, sino que al contrario, en medio del desierto vamos a ser como aquellas palmeras que están ahí sembradas, y esas palmeras ensartan sus raíces hasta buscar agua hasta lo más profundo de la tierra, y cuando encuentran agua y encuentran una roca, ahí se adhieren. ¿Y nuestra roca quién es? Cristo. Agarrémonos de la roca. Agarrémonos de la roca. Aunque la tormenta sea un vendaval, hermano, como los que hay en Estados Unidos. Usted ha visto la tele ahí como en Miami, más que todos los huracanes, o en México, en la costa de México, cómo se mira ahí que las palmeras se doblan. Pero se doblan, sí, pero no se quiebran. ¿Por qué? Porque están aferrados a la roca. Y usted, hermano y hermana, aferrémonos a la roca llamada Cristo Jesús. Dice la palabra en el libro de los Hechos 14:22 que es necesario que por muchas, no dice pocas, muchas tribulaciones pasemos. ¿Para qué? Para entrar al reino. Amén. Entonces no se sorprenda de lo que está viviendo, de lo que va a vivir o de lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque eso va a servir para entrar al reino, hermano. Entonces, ¿qué dice la palabra? Gocémonos y deleitémonos, porque el Señor es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, hermanos,
Sí, pero hermano, a veces que usted no está viviendo lo que estoy viviendo, pero usted tampoco está viviendo lo que estoy viviendo, estamos empatados. Pero gocémonos. No, el gozo del Señor, el gozo no el gozo del dinero, no el gozo del alcohol, no el gozo de la droga, no el gozo del amor eros, sino el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y ¿sabe qué me gusta del texto? Que no dice mi fortaleza, sino dice nuestra. ¿Sabes? De todo aquel que lo quiera y de todo aquel que haga Señor de su vida, hay Señor. Pero entrar al reino. Todos queremos entrar al reino, ¿no? ¿Y qué es el gozo? El gozo del Espíritu Santo. Aquí lo dice. Paz y gozo en el Espíritu Santo. En Él. No con Él. Es diferente. ¿O no? En es adentro de o dentro de. Y con es que Él está a la par. Pero Él quiere estar adentro de nosotros, hermano. Cuando Él entra en nosotros, hermano, podemos pasar tormentas, podemos pasar desiertos, podemos pasar valles. Pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén, aleluya. Acabamos de cantar el Salmo 91. Yo habito, dice la palabra, en primera persona. Yo, no Él que habita, dice después, pero yo, dice la palabra. Yo habito bajo la sombra. Mira hermano, cómo es la palabra de real. Porque solo los que estén bajo la sombra en medio del desierto van a pasar sin quemarse, sin recibir daño en medio del desierto. Porque hay sombra. En el desierto, ¿qué encontramos, hermano? Encontramos fuentes y palmeras. Encontramos a Elim, las 12 fuentes y las 70 palmeras. Están esperándonos ahí en el desierto para que lleguemos y bebamos de esa agua. Y esa agua es la palabra de Dios que satisface, la que sana nuestro corazón y la que nos fortalece. En estos momentos, hermano, ¿qué necesita? Coma palabra. Reciba la palabra de Dios. Aliméntese de la palabra de Dios. Porque como el Señor dejó escrito, nos parece que ahí está la vida eterna. Busquemos la palabra, hermano. Tiempos duros para Guatemala vienen. Mire todo lo que está pasando. Tiempos duros para nuestro país vienen. Pero que estemos cubiertos, que estemos bajo esa sombra, porque ahí estamos seguros, hermano. Aleluya. Colosenses 1, 13, 14, Biblia de las Américas. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Qué hay en el reino, hermano? Redención, perdón. ¿Qué hay en el reino? Redención. Fuimos redimidos de lo que por derecho nos correspondía. Pero somos redimidos, hermanos. Somos perdonados por medio de aquel que nos amó primero y que se dio por nosotros sin importarnos quiénes éramos. Pero ¿será que todos vamos a entrar al reino? ¿Será que todos los que recibimos al Señor vamos a entrar al reino? Todos los que algún día dijimos, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador, ¿vamos a entrar al reino? ¿Qué piensan ustedes? No, dice que ¿por qué? Porque pecar, o sea, sí, porque puedes pecar aunque hayas recibido al Señor. Si viviste una vida en pecado, aunque ya lo recibiste, pero no te arrepentiste de verdad, igual no vas a ir al cielo. Lucas 17, 20, 21, te quedas actual. Y los fariseos, algunos de los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo comenzará Dios a reinar aquí? Y eso le hemos preguntado. ¿Y sabemos cuándo va a empezar a reinar? ¿Sabemos cuándo va a empezar a reinar? Aquí. Hermano, en el milenio. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que el mismo Señor va a ser el rey de ese momento, en el reino milenial. Pero ¿quiénes van a estar ahí? Está en el libro Apocalipsis.
felices. Aquellos, dice la palabra, va a venir con aquellos que le recibieron, con aquellos del antiguo, con los del nuevo. Ahí estamos incluidos todos. La reina, hermano, pero es el que persevere hasta el fin, no el que se quede a medias, no el que se haga llamar cristiano, no el que se haga llamar hijo de Dios y no lo es, porque muchos aparentamos ser y en nuestra intimidad nos damos cuenta que no somos, y necesitamos ser genuinos delante de Dios y delante de los hombres, porque no podemos ser una cosa delante de Dios y una cosa delante de los hombres. Debemos ser genuinos, aunque cuesta, pero cuando nuestro corazón decide seguir a Cristo, ahí es cuando Él empieza a trabajar en nosotros. Y muchas veces ese trabajo duele, hermano. Ese trabajo muchas veces de parte de Dios en nosotros nos va a doler. ¿Y por qué nos va a doler? Porque no queremos soltar lo que el Señor quiere quitarnos. Pero es necesario que nos dejemos gobernar por Él, no por nosotros mismos, para poder llegar en aquel día y que nos presentemos delante del Padre, delante del Hijo con nuestro abogado, y que Él nos presente y nos diga: pasen adelante, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, gózate, va a ser un gozo, pero gozo no es lo mismo ser feliz, es superior, hermano. El gozo es superlativo, la felicidad en el mundo es medianamente, hasta a veces provocado por algo externo a nosotros. Pero el gozo del Señor, ¿qué provoca en nosotros? Gozo. ¿Y qué es lo que provoca? ¿O quién es lo que provoca el gozo? El Señor mismo en nosotros. ¿Tiene gozo, hermano? ¿Tiene gozo? Lo cantamos. Fue el primer canto, ¿verdad? Ese fue el primer canto. Pero no sé qué me podría decir si todos lo cantamos, es lo que todos cantamos, o nos quedamos solo con la medio cantando. Amén. Aleluya. Y algunos fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo comenzará Dios a reinar? Jesús respondió: el reino de Dios no es algo que pueda verse, tampoco se puede decir aquí está o allá está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Aleluya. ¿No se goza, hermano? Que el reino de Dios ya está entre nosotros, pero no lo miramos, o bien lo miramos. ¿Lo miramos? Porque si no puede decir: el reino de Dios está en aquella iglesia y todos para aquella iglesia. No, hoy se cambió y se ve para la iglesia y todos para allá. Así no es, hermanos. El gozo del Señor, el reino de Dios está entre nosotros. Está en cada uno. ¿Y quién es entonces el reino de Dios? La presencia del Señor. ¿Quién? La presencia del Señor. El mismo Señor. Aleluya, claro. Así es, hermano. 1 Corintios 4:20. El reino de Dios. Y entonces, desde entonces Jesús comenzó a anunciar. Esta es la PDT, Palabra de Dios para Todos. Desde entonces Jesús comenzó a anunciar: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. ¿Qué nos invita la palabra entonces, hermanos? A ser diferentes, a cambiar. Lo leo otra vez en esta versión. Desde entonces Jesús comenzó a anunciar: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. No podemos seguir. Yo creo que ese no es el... Mateo 4:17. No dijiste 1 Corintios 4. Ay, no, 4:20. No, entonces, esa era 4:17 que le leí. 1 Corintios 4:20 dice, según la traducción de lenguaje actual: cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Santo Dios. Hermanos, mire lo que dice la palabra. ¿Le gusta?
¿Usted cree que sea cierto? Sí. Entonces podemos decir, entonces, ¿será que podemos juzgar? Juzgar no con ojo crítico, porque eso es diferente. Eso sí, cabal, eso no. Pero sí podemos juzgar, digo yo. ¿O ustedes qué dicen? ¿Ah? Sí se puede juzgar, Sí. pero con justicia. Pero eso no con ojo crítico. Que con la misma vara que medimos, seremos medidos. Gloria a Dios. Así es. ¿Se lo leo? Cuando alguien pertenece al reino de Dios, ¿pertenecemos al reino de Dios? Sí, ¿verdad? Bueno. Lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Debe ser congruente lo que sale de mi boca con mis hechos. Amén. Porque si no, ¿qué somos? ¿Qué somos? Hipócritas. Falsos, hipócritas. ¿Sabe que la palabra? ¿Usted sabe el significado de la palabra hipócrita? Porque muchos ¿qué? Tenemos la idea de que es un insulto. ¿Saben el significado de la palabra hipócrita? Es una palabra de origen griego y lo que significa es actor. Entonces los actores son hipócritas. ¿Por qué? Porque están actuando, no están viviendo no describiendo lo que están hablando o dando de ver o están haciendo. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros somos actores del evangelio, ¿o no? Somos actores, ¿verdad? Y muchos de nosotros deberíamos ganar un Oscar, hermanos, por los mejores actores y actrices en el evangelio. Pero ¿sabe cuándo usted se mira si es o no se es? Cuando está solo, cuando estamos solos, cuando estamos en nuestra soledad, ahí en nuestro cuarto, ahí en el baño, ahí donde quiera, en su carro, en su moto, donde quiera que vaya, ahí y se enfrenta con uno mismo. Ahí uno dice, ¿soy o no soy? ¿Por qué? Porque el tentador está al acecho. Y el tentador va a empezar a bombardear en esos momentos. Y lo primero que va a venir es, nadie te mira. Nadie se va a dar cuenta de lo que estás pensando, de lo que estás haciendo, de lo que estás escuchando, de lo que estás viendo, de lo que estás escribiendo. Nadie. El Señor sí. No somos actores. Debe ser congruente lo que hablamos con lo que decimos. Pero eso lo vamos a lograr a llegar a hacer. ¿Cómo? Llenos del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos capacita. Él es el que hace en nosotros. Él pone en nosotros el querer como el hacer. Hermano, salgamos. Si alguno está metido en una condición así, salgamos esta noche de ser hipócritas, falsos, actores, y vivamos un evangelio real y verdadero. Y ahí vamos a encontrar el gozo del Señor. Porque media vez no vivamos un evangelio como debe de ser, no vamos a encontrarle sabor al evangelio. El evangelio es rico, hermano. El evangelio es delicioso. Que hay momentos duros, claro que sí, pero los momentos sin el Señor son peores. Son peores. Pero cuando estamos con el Señor, hermano, se levanta la tormenta como se está levantando, pero tenemos esperanza. Y sabe una cosa, esa esperanza que tenemos no nos defrauda, porque Él no va a dejar tirado al pobre ni al menesteroso. Esa es su palabra. Aún al pobre y al menesteroso lo alza. ¿De dónde? Del muladar. ¿Y sabe qué es el muladar? ¿Perdón? Donde amarran a los muros. No. Como el basurero, por decir así. ¿Conocer el libro de las vacas? Eso. Cuando leamos en la Biblia el torrente de Cedrón, es un río de aguas negras, es un estercolero donde va todo el estiércol. Y de ahí nos sacó el Señor, hermanos. De ahí nos sacó el Señor.
De ahí nos levantó para gloria de su nombre. Nos lavó y nos limpió y estamos sentados esta noche delante de su presencia. Por eso no debemos de menospreciar la presencia de Dios. El Señor está acá, hermano. Gloria a Dios. Y nos quiere llevar más allá. Él no quiere dejarnos donde estamos. Él quiere llevarnos más allá, que lo conozcamos, que se haga real en nuestras vidas. Para poder entrar al reino debemos conocer quién es el rey y de quién y dónde está el reino. Pero la palabra me dice que el reino está entre nosotros. Por eso el Padre nuestro dice en uno de sus versos: venga. ¿A dónde? A nosotros tu reino. Hermano, llame al reino. Llame al rey. Que entremos todos, hermanos, pero la meta es entrar todos. Pero van a entrar los que conocen al rey, los que saben quién es el rey. Van a entrar los que conocen el reino, aleluya. El reino de Dios no es un lugar específico, no es algo que podamos decir aquí está o allá está, porque si fuera así estaría limitado a un espacio y tiempo. El reino de Dios es eterno. No tiene principio ni tiene final, hermano. El reino de Dios es eterno. Aleluya. Y para allá vamos. Aleluya. Gloria a Dios. Mateo 6:10, Biblia de las Américas. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Y qué hay en el reino de Dios? ¿Qué hay en el reino de Dios, hermano? ¿Qué hay en el reino de Dios? Si queremos entrar, ya dijimos, queremos entrar al reino, ¿sí? Al reino de Dios. ¿Qué hay en el reino? Para poder nosotros desear entrar al reino. Parte de lo que decía el primer versículo: justicia, gozo, paz. Hay paz. En el reino de Dios no va a haber guerra. En el reino de Dios hay paz, hay gozo. El reino de Dios, hermanos, busquémoslo, llamémoslo. Venga, 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 venga. Así como llama usted el Espíritu Santo, también digámosle: Señor, desciende, ven a tu reino aquí a esta casa, a mi corazón, a mi casa, a mi trabajo, donde quiera que yo esté. Vaya el reino conmigo, que es la presencia de Dios, la presencia del Señor Jesucristo, hermano. Llame al reino, llame al reino. No nos quedemos callados, sino que busquemos la presencia de Dios. Gocémonos en Él, hermanos, aleluya. Mire que esto ya viene, hermano. Y debemos estar preparados para poder llegar a ese momento del encuentro con nuestro amado. Pero si no lo conocemos, ¿a qué vamos a esperar? Cuando usted y yo nos citamos con una persona que conocemos, decimos en tal lugar a tal hora. Entonces si uno llega antes que la otra persona, uno empieza a ver por todos lados para ver si no está. ¿Por qué? Porque uno lo conoce. Uno sabe cómo es toda la cosa. Entonces uno empieza a ver para todos lados para ver si esa persona con la que estábamos citados ya llegó o está por llegar. Pero sabemos el reino. Esa es la pregunta. ¿Queremos entrar al reino? Gloria a Dios. Pero conocemos el reino. Conocemos qué es el reino. Porque si no, hermanos, no podemos desear algo que no conocemos o que no sabemos qué es. Usted sabe qué es la paz. Por eso usted pide paz. Alguien que esté sano o está enfermo en su cuerpo puede decir: yo, Señor, necesito sanidad. Espero sanidad, porque sabe qué es la necesidad, sabe qué es lo que está pidiendo. Pero si alguien que está sano le va a decir: dame sanidad, está sano. No sé si me van a entender en esta parte. Hermano, pidamos conocer más el reino de Dios. Pidamos conocer más el reino de Dios. Mateo 12:28.
Nueva traducción viviente. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. El Señor Jesús vino a este mundo a establecer una unidad, una comunión con sus hijos, aún aquellos que estaban perdidos como nosotros, pero por ellos vino. Él vino a establecer una comunión, como que agarrarnos de la mano y llevarnos, para decir, hijo, yo te voy a llevar al reino. Y Él nos quiere meter al reino. Por eso a muchos se nos ha revelado y se nos está revelando aún más, para conocer más el reino. Él está acá y es lo que hemos sentido esta noche y otros días que nos hemos reunido, la presencia de Dios. Entonces se ha establecido, se ha descendido el reino de Dios en nuestras vidas. Abracémoslo, no lo dejemos ir, no perdamos esa comunión, esa paz que Dios nos ha dado y nos va a seguir dando siempre y cuando le busquemos y le adoremos. Porque si no le buscamos, hermano, va a venir el destructor, el angustiador, y nos va a empezar a molestar. Pero si estamos buscando al Señor, hermanos, la paz de Dios que gobierna nuestros corazones, es la que se va a manifestar en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Estamos hablando del reino de Dios. Y si hablamos del reino de los cielos, ¿qué es? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? Es lo mismo, hermano. Es lo mismo, reino de Dios o reino de los cielos. Es lo mismo. No hay, son sinónimos. Mateo 23, 19, 22, 24. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para los ricos entrar en el reino de los cielos. Ahí habla el Señor Jesús, reino de los cielos. Pero en Mateo 13, 11, que a ustedes se le ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. Otra vez, el reino de Dios es lo mismo. El Señor ya viene y ya va a venir a establecer su reino, y debemos de esperar. Debemos de esperar la venida del Señor despiertos. Despiertos. ¿Sabe por qué? Y no solamente lo físico, porque el cuerpo se cansa y cabecea, pero lo que importa, hermanos, es estar despiertos, que nuestro espíritu esté despierto, que no esté cabeceando, que no seamos como las vírgenes, sino que seamos como las otras vírgenes prudentes, que además del aceite que tenían en sus lámparas, tenían reserva, porque fueron precavidas. Ellas pusieron a pensar, si se tarda, tengo con qué alumbrarme. Pero las otras dijeron, no va a tardar y va a venir rápido. Y no vino. Y tardándose, dice la palabra, y tardándose, se les acabó el aceite. ¿Cómo está nuestro nivel de aceite? ¿Cómo está nuestro nivel de aceite? Bajo, medio, alto. ¿Cómo conseguimos aceite? Porque si no, también vamos a decir, sí tengo aceite, pero no puedo conseguir más. ¿Cómo conseguimos aceite? Para tener nuestra lámpara encendida. ¿Amén? ¿Más bien? La palabra. Con la palabra. La intimidad. Leyendo su palabra. Buscando el rostro de Dios. Pidiéndola. Amén. Sí. Porque al que pide se le da. El que llama se le abre. Pidamos. Señor, dame la palabra. Sí, te la voy a dar. Ahí están las Biblias con los libros. 66 libros. Ahí está. Ya te la di. Ahora, ¿qué queda?
Ya no la digo. Aquí está la palabra. Ahora, ¿qué queda? Que la podemos leer del Génesis hasta Apocalipsis. ¿Pero qué queda? Practicar. ¿Perdón? Practicar. Practicarla. Amén. Pero hay algo intermedio entre practicarla y pedirla. Que se nos revele. Que se nos revele. Porque no vamos a poder practicar algo que no sabemos qué es. Señor, dame tu palabra. Sí, aquí está mi palabra, mijo. Tené. Pero ahora dame la revelación para poder entender lo que estoy leyendo y ponerlo en práctica. En práctica. Entonces ahí, directo. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Él, lo conocemos a Él. Pero si no lo conocemos, ¿cómo le vamos a decir, llévame? Hermano, Apocalipsis 11:15 y termino con esta. Nueva traducción viviente. Oiga lo que dice. Y entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Aleluya. Reinará por siempre y para siempre. Ese es el bendito día que estamos esperando. Que venga nuestro Señor y nos lleve y luego venir con Él a pelear. Y pelearon contra el Cordero y el Cordero los venció y estableció su reino. Y ahí vamos a venir nosotros, hermanos. Hermano, pero yo a mí no me gusta pelear aquí en la tierra, pero allá va a tener que pelear. Va a tener que sacar su espada y pelear. Porque también para eso fuimos llamados a ser guerreros, no ser cobardes. Porque recuerden que el cobarde no hereda. Pero ahora pregunto nuevamente: ¿estaremos preparados el día de hoy? O tal vez no preparados, pero nos estaremos capacitando para poder entrar al reino. ¿O no? Si la respuesta es no, empecemos. Porque no sabemos cuándo viene el Señor. Y no solo por venir a la iglesia, nos vamos a ir. Nos vamos a ir porque hacemos su voluntad. Amén. Cierro mi Biblia. Aleluya. Y vamos a bendecir al Señor. Sabemos lo que sucedió el día de hoy. Cortamos la canción.